Bon dia, estem a dia 22 d'octubre, estem a classe de teoria amb el grup 1 i el planning per avui és fer conservació de l'energia. Però abans de fer conservació de l'energia m'agradaria repassar el que vam fer la setmana passada. La setmana passada, recordeu una mica el repàs de la setmana passada, que va sempre fer una mica d'això, repàs de conservació de quantitat de moviment. Acabo de dar cuenta que estoy hablando en catalán y estábamos haciendo la clase en castellano, que hay alguna clase en castellano, otras en catalán, es poco rollo. Tanto, repaso de conservación de cantidad de movimiento. ¿Vale? Habíamos visto la formulación integral, que era aplicar teorema de transporte de Reynolds, y lo que quedaba era que las fuerzas externas, las fuerzas totales, era igual a la derivada respecto del tiempo de la integral sobre volumen de control de ρ por u, y aquí poníamos cantidad de movimiento, y luego teníamos el flujo a través de la superficie de control de lo mismo, ρ por u, y aquí ponemos, no, aquí no, aquí poníamos esto, flujo a través de la superficie de control. Teníamos esta forma de formularlo, o bien teníamos esta otra. De volumen de control, y luego tenemos aquí a través de la superficie de control, ρ por u, y aquí ya no poníamos la relativa. Las dos eran completamente equivalentes, ¿vale? Podemos utilizar una u otra. Esto era la formulación integral. Y normalmente pues aquí estaban pues todas las fuerzas que hacen los sólidos, por ejemplo, estaban las fuerzas másicas y están también las fuerzas superficiales. Entonces, al aplicar esto y desarrollar, pues encontrábamos normalmente, recordáis que habíamos hecho el ejemplo de la fuerza de arrastre sobre un cuerpo aerodinámico y era una de estas fuerzas que habían aquí, ¿vale? Una de estas fuerzas era la fuerza de arrastre. Y luego habíamos visto la formulación diferencial. En la formulación diferencial llegaba a las ecuaciones de Navier-Stokes. Formulación diferencial, había todo ahí un rollo matemático, que no lo vamos a repetir, ni mucho menos, pero al final llegábamos a las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que realmente gobiernan la mecánica de fluidos, ¿vale? Son las ecuaciones que todos los que hacemos mecánica de fluidos, de alguna forma partimos de aquí. Partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes junto con la ecuación de continuidad. Entonces, lo normal es tener las ecuaciones de Navier-Stokes, que son, vamos a hacerlas en forma de componentes, porque a mí me gusta. Derivada de u sub i respecto del tiempo, más u sub j derivada de u sub i respecto de xj, esto es igual a menos 1 partido por ρ, derivada de la presión respecto de x sub i. Si queremos ponemos aquí la gravedad, que tampoco no sobra, no está de más nu, derivada segunda de la u sub i respecto de la xj respecto de xj. Esto es para flujo incompresible y newtoniano. ¿Vale? Y luego a esto hay que juntarle la ecuación de continuidad. Derivada de xy respecto de xy igual a 0. Que es una sola ecuación, ¿eh? Fijaos que la y está repetida. Igual a repetir. Derivada de u sub i respecto de xy igual a 0. Total, estos son 4 ecuaciones. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. En general, 4 incógnitas, que son las 3 velocidades y la presión. ¿Vale? Por lo tanto, es un problema, teóricamente está cerrado. Es decir, teóricamente, si nosotros tenemos unas condiciones iniciales y unas condiciones de contorno, este problema, en teoría, se debería de poder resolver. De hecho, se resuelve, pero como es un problema no lineal, porque este término de aquí es un término de convección, es un término no lineal, es el término que hace que estas ecuaciones sean muy difíciles de resolver,
Entonces, esta no linealidad hace que esto se tenga que resolver de forma numérica. Por lo tanto, en general, tenemos que ir a la forma de resolución numérica, es lo que se suele hacer. En industria, o bien se simplifica mucho, 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 o bien se hace resolución numérica, lo que se llama CFD, Computational Fluid Dynamics. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Computational Fluid Dynamics. Y aquí nos habíamos quedado, ¿sí? La semana pasada. Es importante que estas ecuaciones las tengáis claras, de que sepáis que existen, que sepáis interpretarlas, y en el segundo parcial lo que vamos a hacer es resolverlas. Resolverlas, pero esto es lo que decía, en casos muy simples, ¿vale? En casos lo más simples que podamos los vamos a resolver. Casos con mucha simetría, flujos muy lentos, muy lineales, ¿vale? Sobre todo en el tema de lubricación, que son flujos muy laminares, ¿vale? Entonces ahí en este caso se puede resolver. Vale, y ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, hoy el objetivo es hacer conservación de la energía. En conservación de la energía vamos a llevar a otra ecuación también muy importante, que seguramente la conocéis, vamos a hacer cosas chulas. En conservación de la energía vamos a llegar a la ecuación de Bernoulli. Bernoulli, así. ¿Vale? La ecuación de Bernoulli, que esta ecuación de Bernoulli es la base para el estudio o para el diseño de muchos caudalímetros. Entonces vamos a ver los caudalímetros principales. Vamos a ver caudalímetros, ¿vale? Es decir, medida de caudal, que se utiliza mediante medida de caudal, medida de velocidad y caudal. Velocidad y caudal. Y vamos también a algunas aplicaciones de esta ecuación de Bernoulli, como por ejemplo vaciado de un depósito. También vamos a verlo. Vaciado de un depósito. Y con esto yo creo que ya habremos hecho la clase de hoy. No va a dar para mucho más. Haremos algún ejemplo y todo esto, y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Este es el objetivo. Vamos a la transparencia, vamos a Atenea. Entonces, estamos ahora aquí en el tema 6, conservación de la energía. Y aquí hay unos vídeos, pero luego lo veremos después, de una cosa que se llama resalto hidráulico, que es un fenómeno natural interesante y muy importante en algunos aspectos, y lo vamos a estudiar a través de la conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la masa y conservación de la energía. En muchos problemas se utilizan las tres cosas conjuntas. Hay algunos que no hace falta conservación de cantidad de movimiento, que lo podemos obviar o simplemente no influye, entonces solamente lo hacemos a través de energía y continuidad. Y hay otros casos en los que no hace falta la energía y solamente lo hacemos con conservación de cantidad de movimiento, como habíamos hecho la semana pasada con el caso de la fuerza de arrastre. Pero hay algunos, como por ejemplo el tema del resalto hidráulico, que luego veremos, en los cuales hacen falta las tres leyes. Hace falta conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la masa, continuidad. Vamos con los apuntes que tenemos aquí. Vamos a empezar con el de energía. ¿Que lo estáis viendo? ¿Verdad que sí? Yo, espera un momento que me aseguro de que lo estáis viendo. Sí. Aquí tenéis conservación de la energía. Vamos a poner un poco más grande. Y se basa, es lo mismo, es aplicar lo que habíamos visto antes con la masa y con la cantidad de movimiento, pues ahora lo hacemos con la energía. Y tenemos clase y aplicamos la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la variación de energía de un sistema de control, en este caso, solamente se puede dar por dos motivos, dos fuentes, calor y trabajo, no hay más, no hay más. El trabajo se pone con un signo negativo, ¿vale? Por cuestión de convenio. Trabajo que se transmite, o sea, que entra en el sistema, se considera negativo, y el que sale se considera positivo, pero bueno, esto ya lo veremos. Y
Y ahora aplicamos el teorema de transporte de Reynolds. En el teorema de transporte de Reynolds tenemos que considerar la energía por unidad de masa, pero en este caso es costumbre utilizar la energía por unidad de volumen. No, perdona, habíamos hecho con energía por unidad de volumen y en este caso es por costumbre utilizar energía por unidad de masa, perdona, que llamamos E pequeña, ¿vale? E minúscula. De manera que densidad por la energía pequeña sería la densidad por unidad de volumen, sería la energía por unidad de volumen, y aquí tenemos el teorema de transporte de Reynolds. ¿Qué nos dice la variación de energía? Vale, pues sí, podemos tener por un lado una variación local de la energía en el interior del volumen de control, muy bien, pero por otro lado también podemos tener un flujo de energía a través de la superficie de control. Y esto lo calculamos con esta expresión de aquí. Esta integral a través de la superficie de control de esta energía, que la energía se puede transportar. Y la transportamos con un flujo de energía que es este ρ por E volumen. Y esto pues es la transmisión de energía, calor, trabajo que estamos haciendo a través de la superficie de control. ¿Vale? ¿Y cómo definimos esta energía por unidad de volumen? Pues como lo habíamos hecho con la partícula, o con los gases, o en general. Es decir, esto lo tenemos de termodinámica. Por un lado tenemos, en una partícula tenemos la energía cinética, es la energía que tenemos debido a la velocidad que lleva el fluido. Por otro lado tenemos la energía potencial, que es la energía que tiene el fluido debido a que está a una cierta altura, respecto de un nivel cero de referencia. Y por otro lado tenemos la energía interna, que es la energía que tiene el fluido pues tener una cierta temperatura, ¿vale? Es decir, aplicamos calor y aumenta su temperatura. Vamos a analizar la parte del trabajo. Tenemos aquí la parte de la izquierda que ya lo hemos visto. Bueno, es transporte de Reynolds, donde transportamos estas tres cosas. Vamos a la parte de la derecha. Normalmente en este curso, de forma habitual, el flujo de calor lo vamos a considerar cero. Vamos a considerar que nuestros problemas son adiabáticos, que no tenemos flujo de calor. Y únicamente vamos a tener un flujo de trabajo, una potencia, ¿vale? En este caso es trabajo punto, por tanto es una derivada de trabajo respecto del tiempo, por lo tanto es una potencia. Es una potencia transmitida o extraída, ¿vale? Del sistema. Si analizamos este trabajo que se realiza a través de la superficie de control únicamente, tenemos dos tipos, o trabajos debido a los esfuerzos normales o trabajo debido a los esfuerzos tangenciales. Y fijaros que no consideramos el trabajo hecho por la gravedad, las fuerzas másicas. Creo que por aquí hay un sitio donde pregunta, ¿por qué no hemos incluido el trabajo que realiza las fuerzas másicas, la fuerza de la gravedad? Luego llegaremos a esto y lo responderemos. El trabajo realizado por los esfuerzos normales, bueno, pues es esto, es el trabajo que hace la presión. Básicamente es esto, no tenemos que matarnos más, ¿vale? El trabajo es esto, integral de la presión por la velocidad diferencial de C. Es flujo de presión a través de la superficie de control. Y en cuanto a los esfuerzos tangenciales, habitualmente suele ser cero. Los esfuerzos tangenciales no acostumbran a tener trabajo. Solamente en algunos casos particulares en el que escogemos un volumen de control de una forma un poco rara, es posible tener un trabajo que hagan los esfuerzos tangenciales. Veremos algún ejemplo de esto. Pero en general, si cogemos que la velocidad sea perpendicular a la superficie, ¿vale? Entonces, los esfuerzos normales normalmente están en la superficie y, por lo tanto, suele ser cero. Esto ocurre con los flujos subdimensionales, pero hay algunos casos en concretos en el que esto no pasa. Y luego tenemos lo que normalmente nos interesa, lo que es normalmente la incógnita de nuestro problema en ingeniería, que es trabajo que hacen otros elementos. Por ejemplo, una bomba. Tenemos una bomba hidráulica, ¿vale? La bomba hidráulica está transmitiendo potencia, está transmitiendo energía a un fluido. Pero esta potencia viene de algún sitio. Si la bomba está englobada dentro de un volumen de control, tenemos un eje, que es el eje que está accionando el rotor de la bomba, y este eje está atravesando la superficie de control, está atravesando la frontera del volumen de control, y a través de este eje estamos inyectando un trabajo. Este trabajo que inyectamos a través de este eje, pues es un trabajo mecánico, ¿vale? Y lo expresamos normalmente como una WE, que es un trabajo externo, es un trabajo general, metemos aquí en esta caja de la W.E, pues todo el trabajo que no sabemos bien cómo definirlo, que no es un trabajo hecho por un fluido, sino que es un trabajo hecho por un eje, por una batería, bueno, por alguna cosa así. Entonces, metiéndolo todo esto dentro del teorema de transporte de Reynolds, aquí tenemos la presión la solemos poner al otro lado y por lo tanto
la metemos en este flujo de energía a través de la superficie de control y nuevamente entonces lo que tenemos es esto, que el calor menos el trabajo externo es el flujo, o sea, la variación euleriana de la energía en el volumen de control más el flujo convectivo de energía a través de la superficie de control, donde tenemos en cuenta también la presión. ¿Vale? Como por termodinámica, por definición, la energía interna más la presión partido por la densidad, que es este volumen específico, es la entalpía, pues normalmente esto se suele poner de esta forma. Se suele poner que el flujo, consideramos el flujo de entalpía a través de la superficie de control. Y ahora hacemos esta pregunta, ¿por qué no hemos incluido el trabajo que realiza la fuerza de la gravedad? ¿Quién me responde a esto? Venga, va. Quiero ver si no os habéis dormido. ¿Estáis aquí? Gerard dice porque es conservativa. Preferiría que abrierais el micrófono y contestarais de palabra, porque el chat lo tengo ahí un poco apartado y lo tengo un poco que no lo veo. Gerard, ¿qué tiene que ver con que sea conservativo? Un campo conservativo también puede hacer trabajo. Es decir, la gravedad hace trabajo, ¿no? Si yo dejo caer un cuerpo y este cuerpo cae sobre una nuez y la parte, pues me ha hecho un trabajo y ese trabajo me lo ha hecho una gravedad. Cojo una piedra, la dejo caer, choca contra la nuez, la parte y me como la nuez. Eso lo ha hecho la gravedad, ha hecho trabajo. Es decir, el hecho de que sea conservativo no quiere decir que no pueda hacer trabajo. Va, ¿quién abre el micro y responde? Es sencillo, ¿eh? La respuesta es sencilla, pero quiero ver si estáis un poco atentos o si lo podéis pensar o si sois un poco críticos. Porque podría ser un error. Si hubiéramos incluido el trabajo que hace la gravedad, habríamos hecho un error. Mira, Yo perdón, ¿quién eres? Martí. ¿Quién? Martí. Martí. Seria perquè ja l'estàs considerant el fer servir l'energia potencial. Correcte, Martí. Molt bé. Molt bé. Sí, senyor. Está aquí. Está aquí el trabajo que hace la gravedad. El trabajo que hace la gravedad, como es conservativo, como bien decía Gerard, al ser conservativo se puede escribir, este trabajo se puede escribir como una variación de la energía potencial. Entonces, o incluimos el trabajo que hace la fuerza de la gravedad o ponemos su energía potencial. No podemos poner las dos cosas. ¿Vale? Podríamos haber hecho esta deducción desde el principio sin incluir aquí, y en muchos libros lo hacen, no incluyen la energía potencial gravitatoria y sin embargo ponen el trabajo que hace la gravedad. Al final el resultado es el mismo. Se llegaría a esta ecuación que veis aquí igualmente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, algunas simplificaciones. Porque esto es la forma general, ¿vale? Pero como decía antes, normalmente el calor no se considera, esto ya lo veremos, ¿vale? Pero más importante es, normalmente se considera flujo permanente o flujo estacionario, es lo habitual. Puede haber algún caso en que no, pero ya lo veremos. Y luego, por otro lado, si consideramos las propiedades constantes en la superficie de entrada y en la salida, o sea, uniformes en estas superficies, entonces todas estas magnitudes, la h, la z y la velocidad, se pueden sacar fuera de la integral y entonces queda de esta forma. Queda densidad por esta energía, que es lo que estamos transportando, por el flujo, menos densidad por energía por el flujo, y esto es igual al calor y el trabajo externo. Entonces esto lleva a un caso importante. Si consideramos que es permanente, incompresible y no viscoso, ¿vale? Y además es adiabático, entonces el calor y el trabajo externo es cero y lo que nos lleva es a esto. Nos lleva a esta ecuación de aquí. Y como ρ por V por S es uniforme, es constante por la ecuación de continuidad, ¿vale? Entonces llevamos a esto. Esto es lo que se conoce, esto es una forma, la primera forma que podemos tener de la ecuación de Bernoulli. Normalmente, si el flujo es incompresible y no hay cambios de energía interna, es decir, no hay variación de temperatura o no se aprecia variación de temperatura, pues entonces en lugar de entalpía podemos poner la presión partido por la densidad. Y llegamos a esto. Por tanto, ¿esto es la condición de que, o sea, cuál es la conclusión? Que la ecuación de Bernoulli dice que la energía se conserva. Y simplificando mucho esta historia, se llega a que la energía en realidad son
tres términos, presión, energía potencial y energía dinámica, y esto nos dicen que siguiendo una línea de corriente, fijaros, recordad que línea de corriente trayectoria es igual porque estamos considerando flujo estacionario, siguiendo una trayectoria, una línea de corriente o lo que sea, esta suma de estas tres energías es constante. En realidad, estrictamente hablando, la presión no es una energía. Este término de aquí, primer término de aquí, no es una energía. Este término de aquí, esta presión, es un trabajo. Es el trabajo que hace la energía. Entonces, lo que nos está diciendo es que podemos tener una variación de la energía potencial y una variación de la velocidad a cuenta de que haya una variación en el trabajo que está haciendo el fluido. ¿Vale? Y esta es la famosa, súper famosa ecuación de Bernoulli, que seguramente la habéis visto en alguna ocasión. Si sois un poco curiosos, habéis mirado en internet y habéis visto cosas, habéis visto por ahí siempre la ecuación de Bernoulli. Déjame que os explique un poco algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, algunas aplicaciones que yo creo que os pueden interesar. Tenemos aquí, estoy buscando la pizarra. Un montón de ventanas abiertas. Ya hemos visto la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Vamos a escribirla. Ecuación escribimos así, presión partido por la densidad más un medio de la velocidad al cuadrado más gz. Esto es igual a constante. ¿Vale? Esta es la ecuación de Bernoulli. Vale, ahora quiero un poco de colaboración, quiero un poco de que participéis, un poco de participación en clase y que alguien me diga que si ha tenido alguna experiencia con la ecuación de Bernoulli. Experiencia quiere decir que ha estudiado algo que le ha interesado, ha mirado en internet, se ha encontrado la ecuación de Bernoulli y ha visto alguna cosa que se estudia con la ecuación de Bernoulli. Y que no sea Martí, como siempre. Bueno, Martí, si quieres, sí, ¿no? Pero que al final siempre participáis los mismos. Venga, va. Siempre son Martí, Gerard y alguien más. Venga, ¿alguien ha visto algo de la ecuación de Bernoulli? Bueno, creo que me pareció... Hola. Perdona, preséntate porque no veo sí, quién eres. perdona. Yo soy Santi, bueno, Santiago Espina. Vale, dime, Santi. Me pareció ver algún tiempo atrás que, por ejemplo, cuando hacían fuentes decorativas con colores, estas ¿Sí? tienen que ser en flujo laminar, entonces creo que usaban la ecuación de Bernoulli como para controlar el flujo de agua, me parece. O algo así, o un estudio de que usaban como el propio flujo del agua para propagar la luz, una fibra óptica. Para propagar la luz. Sí. Ostras, esto no lo había oído nunca. Pero estás diciendo de decorativa, ¿no? Desde el punto de vista decorativo. Sí, también como decorativa y también creo que era como un experimento para... o sea, has visto como las fibras ópticas, ¿no? Pero Sí, correcto. igual con el flujo laminar en el agua. Ostras, eso no lo había oído nunca yo. Fue hace mucho tiempo, así que no me acuerdo muy bien de los detalles, pero creo que era algo así. Vale, muy bien, Santi. Vale. Bueno, puede ser, no sé, habría que mirarlo. Habría que mirarlo un poco, pero sí. No había oído nunca esto. Curioso. Hay ejemplos más sencillos, más de la calle, más... por ejemplo, alguien, seguro, porque soy 23 y sois estudiantes de ingeniería, por tanto, estoy seguro de que hay alguien interesado en la automoción, en los coches de carreras, Fórmula 1. ¿Apes? Gerard. Sí. Dime. ¿Tiene algo que ver también el cómo se mueve un fluido dentro de, bueno, cuando sale de un tubo de escape? Si le haces como giros y haces una retención de aires, ahí también interviene, ¿no?, la ecuación de Bernoulli. Pues no lo sé, no lo sé, pues no sé de qué me estás hablando. Espérate un momento, ¿en un tubo de escape de un coche y haces giros? No, o sea, o de una moto. Si tú coges el tubo de escape y le haces una retención de aires estrechando lo que es la sección del tubo. Cuando estrechas,
Exacto, Cuando- cambias la energía cinética del fluido, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con la ecuación de continuidad. Como tú tienes un cierto caudal, cuando tú bajas la sección del tubo simplemente sale más rápido, sale con más velocidad, ¿no? Ujú. Sí, y ahí la ecuación de Bernoulli, ¿cómo interviene? Muy bien del todo, no lo sé. Pero creo que tenía algo que ver con la energía cinética del fluido. Que si cambiábamos lo que era la sección, cambiábamos las presiones, entonces incrementábamos la energía. La energía no la puedes incrementar, es decir, la energía se tiene que conservar, es decir, es la misma, a no ser que estés haciendo algún trabajo, pero en principio no. Lo único que haces es que si aumentas la energía cinética por la ecuación de continuidad, entonces, según la ecuación de Bernoulli, hay otro término que tiene que disminuir. Entonces, claro, como la gravedad no afecta, pero la gravedad aquí no es importante, pues disminuye la presión. Pero claro, ahí no sé qué efecto puede tener la disminución de la presión. No sé para qué puede servir. Pero yo os lo quería, seguramente lo habéis visto, y si no, lo miráis en internet, que esto os interesa. Esto os interesa. ¿Sabéis lo que es en los coches de Fórmula 1? No, ahora no, creo que no es posible hacerlo, no sé en qué coche, pero bueno, es igual, vamos a hacer una cosa así. ¿Sabéis que en los coches en general, si tenemos un coche, vamos a poner aquí un coche, vamos a buscar un coche como el otro día, vamos a buscarlo en internet. Light Drawing. Vamos a poner el coche del otro día. No, vamos a poner otro coche. Vamos a poner. Bueno, un coche así un poco deportivo, ¿vale? En el que interese este que voy a explicar. ¿Verdad que me gustaría? De perfil. Es difícil. Este va. No es deportivo, este bien, ¿eh? Este es un. No es un Prius. Bueno, tenemos este coche. ¿Vale? Este coche pues tenía que haber hecho aquí el suelo tiene que haber hecho un poco más recto, pero bueno, es igual, ¿vale? Está un coche un poco también todoterreno, ¿vale? En este coche vosotros sabéis que interesa un poco tener un poquito de downforce, ¿vale? Un poco de que el coche esté bien pegado al suelo para que el agarre de los neumáticos sea eficiente, ¿vale? Entonces, en estos coches normalmente, pues ya lo veis que aquí se hace un pequeño alerón aquí atrás, ¿vale? Este spoiler es para desviar el aire hacia arriba, ¿vale? Entonces tenemos una fuerza de reacción que me hace, como habíamos visto la semana pasada, solo que en este caso no era drag, no sería drag, sino que sería lift o downlift, ¿no? Sería una fuerza de sustentación hacia abajo, ¿vale? Entonces tendríamos una fuerza de sustentación hacia abajo y así. Vale. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma también de producir una downforce es mediante una distribución de presiones. Entonces, fijaros en que lo que se hace... Ahora. Lo que se hace es, tenemos aquí el aire que viene por aquí, ¿vale? Y este aire pues pasa por aquí por encima del coche y hace esto y aquí hace aquí y entonces producimos una cierta downforce, pero por otro lado este aire también pasa por debajo del coche. Y fijaros que este aire cuando pasa por debajo del coche, los coches tienen unas formas y los coches deportivos acentúan estas formas que hacen que comprimimos el aire hacia adentro y entonces aquí aceleramos la velocidad, ¿vale? Entonces aquí subimos la velocidad, aquí la volvemos a disminuir otra vez, ¿vale? Aquí aumentamos la velocidad, esto es por la ecuación de continuidad. Según la ecuación de continuidad, la velocidad por la sección tiene que mantenerse. Como aquí la sección es mayor, aquí la sección es esta, y aquí en cambio la sección es menor, entonces esta sección disminuye y por lo tanto aumenta la velocidad. ¿Vale? Esto lo hacemos con la ecuación de continuidad. Estamos acelerando el fluido. Lo que hacemos es en la parte inferior del coche acelerar el fluido. Cuando aceleramos este fluido, ahora interviene la ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli, que la z prácticamente es constante, ¿vale? Pero tenemos una variación de altura. Entonces lo que nos queda es que la presión partido por la densidad más un medio de u cuadrado se mantiene más o menos constante.
Y entonces lo que producimos es que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces aquí lo que hacemos es que la presión en la parte inferior del coche disminuya. Y hacemos una especie como de efecto ventosa, ¿vale? Producimos, bueno, pues eso es lo que se llama tiene un nombre esto. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Bueno, es un efecto ventosa, es una de adherencia, ¿vale? Producimos una adherencia haciendo que el coche se acelere en la parte de abajo. Esto que parece tan sencillo en realidad es muy complejo, muy complejo. Nadie sabe bien exactamente cómo funciona esto, pero la base, el fundamento es la ecuación de Bernoulli. Es jugar con la distribución de presiones que nosotros obtenemos en la parte inferior del coche mediante las velocidades, con conductos y con formas geométricas que me permiten en algunos sitios acelerar la velocidad, en otros sitios la disminuyo y entonces juego con eso para modificar las presiones en el interior, en la parte inferior del vehículo, ¿vale? Esto es una aplicación industrial interesante de los coches. Claro, y estos diseños que hacen en los coches modernos con esto, bueno, pues tienen muchas consecuencias, ¿vale? Es decir, cuanto mayor es la adherencia del coche pues, sobre el suelo, pues mayor es la eficiencia del coche, porque mayor es la eficiencia de los neumáticos, ¿no? Los neumáticos tienen mayor agarre y, por lo tanto, pues, se gastan menos, el consumo de energía de gasolina también es menor y también contamina menos y, bueno, y todo esto. Por lo tanto, eso tiene una parte muy importante en el diseño eficiente de los automóviles y de todos los vehículos, ¿vale? Y esto es una de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, una aplicación interesante. Ahora que he explicado esto, ¿a alguien se le viene a la cabeza alguna cosa más que haya visto de este estilo? Que diga, ostras, esto me recuerda a mí ahora una cosa que leí una vez. ¿No? Hola, Hola. yo soy Paul. También podría ser en lo de la ala de un avión. Lo de él. La ala de un avión. Es que me suena haberlo visto también. Vale, correcto. Cuidado, porque esto tiene es un poco conflictivo este tema, ¿eh? Es decir, te vas a encontrar con mucha gente. Esperad un momento, os voy a enseñar una cosa, a ver si la encuentro. Esto es una viñeta así cómica, ¿vale? Que habla de un profe, ¿vale? Que está explicando, bueno, pues eso, cómo vuela el ala de un avión. Entonces dice, bueno, vamos a ver el ala de un avión, dice, es un poco lo que creo que tú decías. El aire que hay arriba, el ala de un avión está diseñado de manera que el aire que hay arriba va más deprisa, ¿vale? Que el que hay por abajo. Sí, Entonces, era esto. ¿Verdad que sí? Entonces la ecuación de Bernoulli dice que este aire, esto de que va por arriba es más lento, es más rápido, perdón, y por lo tanto aquí hay una depresión y aquí abajo hay una sobrepresión y esta diferencia de presiones produce la fuerza de sustentación del ala de un avión, ¿vale? Vale, entonces el profe dice esto, ¿no? Dice en inglés, ¿eh? Pero bueno, con inglés nosotros no tenéis ningún problema, sabéis en inglés mejor que yo. Dice, so kids, the air above the wing travels along the distance, so it has to go faster to keep up. Faster air exerts less pressure, so the wing is lifted upwards. ¿Ok? Es esto. El que está por arriba tiene que atravesar una distancia mayor y, por lo tanto, bueno, pues produce una diferencia de presiones debido a la ecuación de Bernoulli y esto. Entonces, aquí hay un alumno muy inteligente que dice, pero entonces, ¿cómo es que hay aviones que pueden volar boca abajo? Y el profe se queda así sin decir nada. Entonces hay tres opciones. La opción correcta es... buena cuestión. A lo mejor esto está demasiado simplificado o a lo mejor es mentira, a lo mejor está mal. Dicen, tenemos que estudiarlo, ¿vale? Y hay la otra, una opción errónea, o sea, wrong, o sea, mal hecho, que es lo que hacemos la mayoría de los profes. Dice, esto es muy difícil de explicar, mejor vamos a seguir adelante y ya es un caso y ya la semana que viene ya lo explicaré, pero la semana que viene no me acuerdo, claro. Y luego la que es la incorrecta de todo, que es
En Santa Claus, en nuestro caso diríamos los reyes son los padres. Espero que no haya dicho nada ahora aquí grave, ¿vale? Es por desviar la atención, ¿vale? Es decir, Paul, no es cierto. La ecuación de Bernoulli hay que tener mucho cuidado cómo se coge, hay que cogerla con pinzas. La ecuación de Bernoulli solamente en algunos casos se puede aplicar, ¿vale? Solamente en algunos casos. Y normalmente las cosas son más complicadas que lo de la ecuación de Bernoulli. Y esto que se dice muchas veces, lo vais a ver en muchos vídeos de YouTube, lo vais a ver en muchos sitios, de que la ecuación de Bernoulli explica la sustentación de los aviones porque lo de arriba se mueve más, tiene que atravesar más y entonces es una velocidad mayor que lo de abajo. Es demasiado simplificado eso. Es demasiado simplificado. No es cierto. No es cierto. Sí, es que me sonaba de haberlo visto, pero al concepto que explicabas no lo sabía haber aplicado en este caso. Por eso Claro, lo comento. la explicación que se da es, bueno, aquí tenemos dos partículas de fluido que entran juntas en el ala del avión y salen juntas y entonces, claro, la de arriba para poder salir juntas tiene que ir más rápido. Entonces, claro, pero entonces la pregunta es, ¿pero por qué razón la partícula de arriba tiene que ir más rápido? Es decir, ¿ha quedado con la partícula de abajo o qué? Es decir, pues podría ir a la misma velocidad. No pasa nada si llega más tarde. No pasa nada, ¿vale? De hecho, ocurre eso. Llega más tarde y es la razón por la cual se crean vórtices aquí en la salida de la sala de los aviones, ¿vale? Veréis, el tema de sustentación del ala de un avión se puede explicar de esta forma. La sustentación de un avión no tiene sentido explicarlo con Bernoulli. No tiene sentido porque es complicar las cosas. La sustentación de un avión se explica mejor, muchísimo mejor, y a mí me gusta mucho más explicarlo así, con la conservación de la cantidad de movimiento de ala de avión. Como pasará con el coche. Es decir, un ala de avión, ¿cómo funciona? El ala de avión es una cosa así, lo que hace es que el aire entra así y sale desviado hacia abajo. Ya está. Y por tanto tenemos una variación de la velocidad vertical, la z, hacia abajo. Entonces tenemos un aumento de la cantidad de movimiento en la dirección z. Si aquí cogemos un volumen de control, tenemos este volumen de control así, tendremos que la cantidad de movimiento z, la dirección z que entra, es menor que la que sale. Bueno, en realidad en la que sale sería menor porque es negativa, ¿vale? Y por lo tanto esto al final acaba teniendo como reacción una fuerza de sustentación hacia arriba. ¿Vale? Se explica mucho mejor la sustentación de un ala de avión, es mucho mejor no utilizar Bernoulli, es hacer daño utilizando Bernoulli para esto, ¿vale? Y utilizar conservación de cantidad de movimiento. Es mucho más. Había por ahí un artículo que había leído de un tío muy bueno de aerodinámica, un experto de muchos años, a ver si lo encuentro y también lo puedo poner, donde hablaba de este tema. Hablaba de este tema y también decía que no está acabado, es decir, no está cerrado y que hay mucha gente que todavía está discutiendo sobre esto, sobre exactamente cómo funciona la sustentación de un avión. Que fijaros que, a ver, que sabemos que funciona, que los ingenieros están haciendo alas de los aviones y los aviones en principio no se caen. ¿Vale? Están volando, ¿eh? Y sabemos que funciona, pero no sabemos bien cómo funciona. Algo típico de los ingenieros, ¿no? De que sabemos cómo hacer algo para que funcione, pero no sabemos exactamente por qué. Bueno, con las alas de los aviones pasa algo así. Sabemos hacerlo, funcionan, pero no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo ahí, por qué está pasando esto. Vale, otro tipo de aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿A quién se le ocurre? Pregunta. Preséntate, porque si no sé quién eres. Soc Martí un altre cop. Martí, otra vegada, digues Martí. Bueno, que jo sí que havia fa temps, i no me'n recordo gaire, però sí que vaig llegir com es sustenta un frisbee, no una ala d'un avió, sinó un frisbee. I sí que ho explicava amb el concepte aquest de Bernoulli, que la pressió cap a sota era més alta que la pressió de dalt. Això també seria erroni? O... No. És cert, Martí. Jo no estic dient que no hi hagi variació de pressió. No estic dient això. Evidentment que hi ha variació de pressió. Sí, aquí hi ha una pressió més baixa i aquí hi ha, una pressió més alta. Aquí a baix hi ha una pressió més alta, hi ha una distribució de pressions i aquí és més baixa. Sí, i al frisbee igual. Jo el que estic dient
Que no és degut a la disminució de velocitat, no? O sigui, que no és degut a que la velocitat és igual. No, el que estic dient és que no està clar que aquesta distribució o aquesta variació de pressió entre dalt i avall es pugui explicar a través de Bernoulli. Això és el que jo dic. Vale. Pues Clar, sí. calcular o argumentar mitjançant Bernoulli. I el frisbee possiblement igual. Que la gent ho fa i que la gent agafa Bernoulli, sí, perquè és una equació que la majoria de la gent coneix i que és senzilla i que és fàcil d'entendre i per tant ho fan servir. Però moltes vegades fer servir Bernoulli és massa simplificat. És més complexa que Bernoulli. S'han de ficar les equacions de Navier-Stokes. ¿Vale? Bernoulli, per exemple, és que aviam, per dir alguna cosa, Bernoulli, per exemple, no té en compte els efectes de viscositat. Que això ho hem dit, ¿no? No tenemos en cuenta viscosidad. En cambio, tanto en el ala de un avión como en un frisbee, con cualquier cosa que vosotros podéis pensar que tiene sustentación, incluso un avión de papel, la viscosidad tiene un papel fundamental, esencial, porque es la que crea la capa límite que veremos en el segundo parcial. Aquí hay una capa límite y en esta capa límite es donde se crean las distribuciones de presiones y los esfuerzos tangenciales y toda la historia. Y esta capa límite no la podemos explicar con Bernoulli. ¿Vale? A esto me refiero. Y el frisbee igual. Que claro, que la gente lo explica con Bernoulli, pues claro, es que si te empiezan a explicar sobre capa límite, pues te dejas de leer el artículo ya. ¿Vale? Porque se complica mucho la cosa. Pero es así. Claro, vosotros ahora ya estáis en tercero. ¿Verdad que estáis en tercero? Si estáis en el Q5, ¿verdad? Estáis en tercero, ya sois medio ingenieros, por lo tanto, ya no tenemos que explicar las cosas de forma infantil, hay que explicarle un poco las cosas ya más serias. Entonces hay que decir las cosas como son. Aquí hay capa límite y la capa límite es compleja, tiene un mecanismo muy complejo y que lo veremos en el segundo parcial, ya lo veréis. Capa límite, no os quiero meter miedo, pero bueno, mucha gente estudia sobre capa límite, no pasa nada, ¿eh? No se muere nadie por estudiar capa límite. Pero es complejo. Que hay otros casos, como por ejemplo en el caso este que explicaba antes del coche, donde la capa límite, aunque tiene efectos, no es tan importante. ¿Vale? ¿Y alguna otra cosa que se os ocurre que puede...? Sí, yo tengo otra pregunta. Entonces, la capa límite de la cual estás hablando, ¿depende del material o del fluido? ¿O ambas? De las dos cosas. Vale. Ambas dos. Entonces, lo bien que pueda volar un avión, por ejemplo, dependerá, bueno, el aire en principio sería siempre constante porque siempre vamos a volar en aire, ¿no? Entonces, si cambiamos las superficies de las alas de los aviones por otros materiales, significa que pueden volar de distinta forma. Me refiero, pueden tener más turbulencias y... Sí, muchísimo. Sí. Hay un tema muy importante hoy en día con todo el tema de eficiencia energética, con los vuelos y todo esto, que es el tema de control de capa límite. Hay muchísima gente trabajando en este tema, en cómo controlar el comportamiento de una capa límite, cosa que es muy compleja porque una capa límite es difícil de controlarla. Pero sí. Pero bueno, lo veremos en el segundo parcial esto. Un poquito, veremos un poquito. Claro, aquí la capa límite, ¿cuál es lo que ocurre? Que aquí la capa límite llega un momento, ya habéis oído alguna vez hablar del tema del desprendimiento, que la capa límite se desprende. ¿Vale? Es decir, capa límite es una cosa, es un trozo de fluido, es una porción de fluido que tiene una forma de flujo especial, ¿vale? Y que está pegada al cuerpo, ¿vale? A la ala. Pero llega un momento que se despega. Entonces, al despegarse, hay que se crea aquí como un vacío. Hay fluido, evidentemente, pero no hay flujo, no hay capa. Y este vacío es la estela que se genera. Entonces, es cuestión de, hay que controlar dónde se despega y cuándo, ¿vale? Y cómo, ¿vale? Pero bueno, esto es complejo, no quería entrar ahí. Pero vamos un poco también seguimos con Bernoulli, ¿vale? Seguimos un poco hablando de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli. Más aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, que lo veremos en la segunda hora, que va a ser dentro de poco. Pero hay una que también aquí Bernoulli tenía mucho que ver, pero que ahora ya no se utiliza. ¿Alguien sabe lo que era un carburador? ¿Como el de un coche? El de un coche. Carburador de un coche o de una moto. Ahora ya no hay, porque ahora ya todos tienen turbo, ¿no? O inyección. Todos tienen inyección. Pero antes, hace años, no habían motores de inyección y se utilizaba un carburador. Gerard, ¿cómo era un carburador? ¿Lo sabes?
A ver, sí, te lo puedo explicar, pero muy coloquialmente. Es como una especie de esponja que va chupando la gasolina y la va dejando caer, ¿no? Algo así, exactamente. Pero, ¿qué quiere decir una esponja? Bueno, es que no es bien una esponja, sino es como un filtro donde cae la gasolina en plan con cuentagotas. Es que ahora estoy yo con inyección ya, pero de carburación he tocado muy poco, entonces... Porque tú estás en el mundo de la automoción, ¿será? Sí, un poco. Vale. ¿De motos o de coches o De motos. de motos? Vale, es que posiblemente entonces en las motos es diferente que el carburador de un coche. No, he explicado, yo esto de la esponja no lo había oído nunca. Ya me lo tenía que explicar un día, ¿vale? Pero en el caso de un coche, lo que se hace era, lo que se hacía era, bueno, tienes una mezcla, ¿no? Tú tienes la gasolina que lo mezclabas con aire, ¿vale? Entonces el aire venía con la velocidad del coche o lo que sea. Entonces básicamente era algo así. Y vosotros, porque yo no soy ningún experto en esto, si alguien me dice que ve que estoy diciendo una barbaridad, me lo dice. Pero básicamente lo que teníamos era un conductor y este conductor estaba en contacto pues con el depósito de gasolina. O un depósito intermedio, no tendría que ser el depósito de gasolina, pero a lo mejor un depósito intermedio que era alimentado por el depósito de gasolina. Aquí teníamos la gasolina que estaba a presión atmosférica, por estos motores, por eso este tipo de motores se llaman atmosféricos, ¿vale? Aquí tenemos la presión atmosférica y aquí teníamos el aire. ¿Vale? Este aire venía de fuera y venía también con una velocidad mayor que la atmosférica, es decir, aquí venía el aire de fuera que tenía una velocidad cero y aquí tenía presión atmosférica y al acelerarse, ahora tiene una velocidad aquí mayor que cero y por lo tanto, por la ecuación de Bernoulli, la presión es menor que la atmosférica. ¿Sí? Era esto. Producíamos aquí entonces una región de una presión menor, que incluso la podíamos aumentar todavía, incluso haciendo aquí un estrechamiento, que luego lo veremos. Hacemos aquí un estrechamiento, entonces esta velocidad aumenta mucho más, la presión disminuye mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos esto? Pues hidrostática. Si tenemos aquí la presión atmosférica y aquí arriba tenemos una presión menor que la atmosférica, pues ¿qué es lo que ocurre con esta columna de gasolina? Que empieza a subir. Empieza a subir y se queda aquí. ¿Vale? Si jugamos con estas velocidades de manera que esto empieza a subir, entonces aquí, cuando llega aquí la gasolina, vamos a pintar la gasolina en verde mejor. ¿Vale? La gasolina está en verde. ¿Vale? Y cuando llega aquí, pues entonces esta gasolina es como arrastrada por este flujo con gotitas atomizadas. Y entonces aquí tenemos la mezcla de aire más gasolina. Esto era un carburador. Esto era un carburador. Y se diseñaba teniendo en cuenta la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? Lo que se llama, que luego lo veremos, efecto Venturi. ¿Vale? El efecto Venturi es esto, es disminuir la presión mediante un aumento de la velocidad, que es también el efecto que se produce en el parte interior, en la parte inferior de los coches. Hoy en día los carburadores ya no existen, ya no se hacen. Este es un sistema, esto es una tecnología que ha quedado ya desfasada y ahora se hace todo por inyección. ¿Vale? Inyección, turbo y, bueno, Gerard lo puede explicar mucho mejor que yo. ¿Vale? Tengo una cosa. Pregunta, dime, ¿quién eres? Michael Cabrera. Michael, dime. Viendo esto, también se aplica Bernoulli en las chimeneas de las antiguas, bueno, y las de las centrales, ¿no? Correcto. Sí. Sí. El concepto este de tiro de la chimenea es un tema de Bernoulli, sí. Pero, cuidado, un poco modificado, porque en las chimeneas, en Bernoulli, tenemos conservación de la energía, no tenemos ninguna inyección de la energía. Fijaros que aquí la energía se ha conservado. Aquí la energía, en este volumen de control, no tenemos ninguna inyección de energía. ¿Vale? En cambio, en la chimenea sí. En las chimeneas tenemos una fuente de calor y entonces no es bien ecuación de Bernoulli, es conservación de la energía. Ahora ahí ya tendríamos las chimeneas, ya tendríamos una Q punto, tendríamos una inyección de calor debido al fuego de la chimenea, claro. Hay un ejercicio muy chulo de esto en el Kundu. Ahora os lo mostraré. Me lo apunto porque es interesante este ejercicio. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Más cosas? Una pregunta. Sí, preséntate. ¿Quién eres?
Yo soy Alba. ¿De dónde llamas, Alba? Perdona, pero es que tengo un complejo ahora como de locutor. Dime, Alba, ¿cuál es tu consulta? Este principio de Bernoulli también se podría aplicar en las toberas de los motores de los cohetes. Ah, vale, espérate. El tema de las tuberas de los cohetes lo veremos al final del curso, con flujo compresible, porque en los cohetes el flujo es el flujo supersónico, entonces es un poco diferente. Sí, sí y no. O sea, ten en cuenta también de que las tuberas de los cohetes, en qué sentido te refieres, Alba? Bueno, que se juega con la geometría para expandir los gases, ¿no? Correcto. Y jugar con la velocidad. Sí, sí, sí. De hecho, es esto. Sí. Lo veremos más adelante. Sí que es verdad esto que dices, ¿eh? Sí que es verdad. Pero cuando veamos flujo compresible os explicaré una cosa que es muy curiosa y que es más sorprendente. Mirad, aquí la ecuación de continuidad me dice que cuando yo disminuyo, tengo una tobera, ¿vale? Una tobera. Entonces, cuando yo disminuyo la sección de la tobera, la velocidad aumenta, ¿vale? Aquí la velocidad aumenta y, por tanto, según la ecuación de Bernoulli, la presión disminuye. Esto se le llama un inyector. Esto es un inyector, ¿vale? Si la tobera es convergente, se dice que es un inyector. Si la tobera es divergente, entonces aquí ocurre lo contrario. La velocidad disminuye, la presión aumenta. Esto se le llama un difusor. Esto que dijimos antes de que estaba en los coches, eso se le llama el difusor del coche, ¿vale? En coches se utilizan difusores en la parte de abajo y entonces lo hacemos. Como decía Alba, los motores de los cohetes funcionan de una forma, y es cierto que tiene que ver con esto, pero vamos a hablar de los motores de flujo subsónico, motores de los aviones comerciales, ¿vale? Los jets. Utilizan inyectores. Si os habéis dado cuenta, podemos mirar. Un momento, ¿eh? No podemos mirar por aquí. No tiene match. Y aquí vamos a poner engine. Este sería el jet engine, sería, y pues esta es la parte de delante, y me interesa la parte de atrás. No sé. Este, por ejemplo. ¿Lo veis? ¿Esto? ¿Sí? Esto es un jet engine de un coche, de un motor. No sé exactamente ahora de qué motor, pero bueno. Y lo veis, aquí la tobera es súper pequeña. Aquí sale la velocidad. Esto es un inyector. ¿Por qué? Porque interesa, por conservación de cantidad, interesa que la velocidad sea lo mayor posible. ¿Vale? Entonces ponemos un inyector, pero aquí entonces, claro, la presión disminuye. Entonces estamos aquí sacando las toberas salen una presión pequeña que luego se expande para ponerse con la presión atmosférica. Vale. Lo que yo quería ahora explicar es que en el caso cuando el flujo es supersónico, como ocurre con los cohetes, eso lo veremos al final del curso, ocurre al revés. Resulta que el supersónico es al revés. Vamos a poner aquí. En el supersónico, al revés. Es decir, aquí el flujo se frena y aquí el flujo aumenta. La velocidad aumenta. No el flujo, la velocidad. Y por tanto, pero eso lo vemos adelante, no me quiero liar con esto. En el caso de los, si veis cómo es, vamos a ver, vamos a hacerlo en otro. En supersónico, esto es un difusor y esto es un inyector. Aquí la velocidad disminuye y la presión aumenta, y aquí la velocidad aumenta y la presión disminuye. Flujo supersónico, que lo veremos cuando flujo compresible, ¿vale? Lo veremos al final del curso, ocurre al revés. Si aquí buscamos una jet, un cohete, rocket.
Por ejemplo, mirad. Y esta foto es muy ilustrativa, ¿vale? ¿Vale? La de la izquierda es un cohete y veis que tiene forma de campana, es decir, forma difusora. Difusora, cuidado, no es un difusor, es un inyector, tiene forma divergente, ¿vale? Pero los dos son inyectores. En los dos aumentamos la velocidad y disminuimos la presión. En la segunda parte de esta transparencias, que es la ecuación diferencial de la conservación de la energía, no lo consideré mucho, no lo vamos a tratar mucho, ¿vale? Simplemente es algo análogo, sería la ecuación de Navier-Stokes, o lo podéis mirar, las derivaciones complejas, utilizando de nuevo el teorema de Gauss. Es lo mismo que habíamos hecho con la ecuación de Navier-Stokes, ¿vale? Pero al final sale algo más complejo que sí que se utiliza en casos concretos para resolver de forma diferencial la ecuación de la energía. Básicamente lo que interesa es esto, esta ecuación final. Que lo que dice es, bueno, aquí tenemos, esta U1 es la velocidad, tened cuidado, es la energía interna, por lo tanto estamos viendo cuál es la variación de la energía interna desde el punto de vista local más convectivo, ¿vale? Y entonces tenemos tres fuentes. Una fuente es esto, que es fuente genérica, por ejemplo, una ecuación, una reacción química o alguna cosa así, o una inyección de calor o algo así, ¿vale? Que sería esta S, ¿vale? Sería una fuente de energía que tenemos de forma puntual en algún sitio. Luego tenemos flujo de calor, ¿vale? Y por último, que este flujo de calor, perdonad, pues se puede poner a través de la ecuación de Fourier, ¿vale? Que el flujo de calor entonces es el gradiente de temperatura, por tanto tenemos aquí un término que sería el gradiente de temperatura. Y por último tenemos este término que es la energía disipada por los esfuerzos viscosos, la tau, ¿vale? Entonces, metiendo todo esto, utilizando Fourier y la descomposición de los esfuerzos, utilizando además el flujo newtoniano y toda la historia, entonces llegamos aquí, a esto, de que la variación de la energía es la variación de presión, ¿vale? Es la presión y estamos aquí teniendo una divergencia de la velocidad, ¿vale? Este término que es la disipación viscosa, que es esto complejo, que es esto de aquí, la fuente que habíamos dicho antes, y luego tenemos la variación de temperatura, gradiente de temperatura. Lo único que me interesa de esto es que sepáis interpretar cada uno de los términos. ¿A qué se produce? ¿Por qué se produce la variación de energía que tenemos en un flujo? Bueno, pues tenemos, pues como habíamos visto antes, ¿no? Teníamos aquí básicamente 2, 3 términos. Tenemos el trabajo que hace la presión, es esto. Esto es disipación viscosa, que en Bernoulli no había salido, y por eso decía, pues cuando esto se mete en la ecuación de forma diferencial, la cosa se complica más, porque aquí tenemos disipación viscosa, tenemos la viscosidad, que es un término complejo. Y luego tenemos la fuente, que muchas veces esto, en química puede ser que esto no sea cero, pero en mecánica de fluidos, en mecánica esto acostumbra a ser cero, esta fuente de aquí. Y luego tenemos las variaciones de temperatura, porque tenemos una transmisión de calor, que normalmente tampoco lo hemos considerado, pero que en algunos casos puede tener importancia. Bien, ya está este tema. Vamos con el otro tema que nos queda, que es aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, sobre todo desde el punto de vista de medir caudal. ¿Vale? Bueno, déjame que os explique una cosa primero en las transparencias. Aquí en las transparencias, aquí ahora tenemos las transparencias, ¿vale? Entonces, las transparencias, hoy voy a explicar un concepto que es un concepto importante. Habíamos visto antes que teníamos un difusor. En un difusor lo que hacíamos era que en un difusor incompresible, ¿vale? O subsónico. Lo que hacíamos era que disminuíamos la velocidad y aumentábamos, por lo tanto, la presión, ¿vale? Porque esto es Bernoulli. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2 y tenemos que un medio de la velocidad al cuadrado es un medio de la velocidad al cuadrado más p partido por ρ. Esto es igual a, en 1, esto es igual a un medio de la velocidad en 2 al cuadrado más P2 partido por ρ. ¿Vale? Por tanto, si la velocidad está disminuyendo por la ecuación de continuidad, U1 por A1 es igual a U2 por A2. ¿Vale? La ecuación, la presión, la velocidad disminuye porque la sección está aumentando, entonces la presión aumenta. ¿Vale? La P2 es mayor. Bueno, lo que yo quiero llegar al caso es,
Podría haber un caso límite en el cual la sección se hace infinita. Vamos a hacer que A2 se va hacia infinito. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando ese A2 se va a infinito? Entonces, la U2 se va a 0. ¿Vale? Y la P2 tiende hacia un valor que es lo que se le llama el valor P0. ¿Vale? Y es lo que se le llama la presión de estancamiento o presión total. Porque se llama presión de estancamiento porque está claro de que la U2 pues se estanca, ¿no? Es decir, esto sería un caso de un difusor que hiciera una cosa así. Una especie como de trompeta así. ¿Vale? Aquí la U2 prácticamente es 0. Es decir, tenemos una expansión hacia la atmósfera. Al final ocurre siempre, ¿vale? Entonces aquí tenemos que el flujo está estancado. Entonces, si está estancado, pues entonces la presión tiende a la presión 0. Y esta presión 0 es muy fácil de calcular, porque esta presión 0 simplemente es esto. Bueno, partido por rho. ¿Vale? Simplemente es esto. Es decir, que la P0 es un medio de rho U sub 1 cuadrado más la P1. Entonces, en realidad, la definición de la presión total es que es la suma de esta presión que se llama la presión dinámica más esta presión que se llama la presión estática. ¿Vale? Entonces llegamos a un término que es la presión 0, que es la presión total, presión de estancamiento o presión de remanso, también se le llama. Se le llama presión total de estancamiento de remanso. Una forma de tener un punto en el cual esta presión es la presión de estancamiento de remanso es eso, expandirlo y hasta que se frene del todo. Otra forma es mediante un obstáculo. Si nosotros ponemos un obstáculo, yo qué sé, una bola misma, yo que sé, una esfera. Ahí, no lo estáis viendo ahora, perdonad. Aquí. Ponemos un obstáculo, tenemos el flujo, ¿vale? Con una cierta velocidad, la que sea, como el otro día habíamos dicho, la velocidad U sub infinito, ¿vale? Y tiene una presión P sub infinito, la que sea, ¿vale? Entonces aquí en este punto de aquí, el punto de aquí de la punta esta, donde el flujo incide sobre el obstáculo con una velocidad completamente normal, ¿vale? Es perpendicular a la superficie. En este flujo la velocidad se hace 0. La velocidad es 0. ¿Vale? Entonces, en este punto, la presión es también la presión 0. Esa presión total. Es un punto de estancamiento también, que es la presión que tenemos en el infinito más la mitad de rho por U sub infinito. En este punto tenemos una presión grande, es la presión más grande que podemos tener aquí, ¿vale? Que es la presión total, no podemos tener una presión mayor que esto. ¿Vale? En todos los demás puntos, se supone que en todos los demás puntos la presión, la velocidad puede ser mayor, puede ser menor que la U sub infinito y por lo tanto podemos tener, pero no puede ser menor que 0, evidentemente, ¿vale? La velocidad. Por lo tanto podemos tener una presión, bueno, entre 0 y la P sub 0. ¿Vale? Podemos tener todo este flujo. Bueno, esta es la presión total. Entonces, esta presión total se puede utilizar para medir velocidad. Porque si fijaros que si nosotros conocemos la presión total y conocemos la presión que tenemos en el infinito, la restamos y obtenemos la presión dinámica. Y al tener la presión dinámica, de aquí podemos sacar cuál es la U sub infinito. Esta es la base, utilizando Bernoulli, es la base para una medida de la velocidad y es la base en la que se basa la sonda de Pitot, que vamos a ver ahora. ¿Vale? Bueno, primero aquí se empieza con derivando la ecuación de Bernoulli a partir de otro sitio, que es de la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de Euler. La ecuación de Navier-Stokes, quitamos el término viscoso y hacemos una derivación. Esto os lo dejo, os lo miráis vosotros, no es difícil, es bastante sencillo y se llega a lo mismo a la ecuación de Euler. ¿Vale? Vale. Esto es una sonda de Pitot. En una sonda de Pitot lo que se hace es esto, se pone un obstáculo en el flujo. Entonces, en este obstáculo medimos cuál es la presión, simplemente con un conducto. Es decir, este obstáculo está, la punta, la nariz del obstáculo está ligado con un conducto y en este conducto nos lo llevamos a donde sea para medir la presión. Aquí hay un caso muy sencillito, ¿vale? Donde mezclamos la presión total con hidrostática para medir cuál es la velocidad. Pero en realidad
En realidad, de las ondas de Pitot hay muchas y déjame que vuelva otra vez aquí, que esto me gusta, de coger aquí Google Search Image y veréis Pitot Pro. A ver aquí, ¿dónde? Por ejemplo, esto podría ser. Aquí se ve. Sí, aquí se ve, hay varias. ¿Veis? Esto es la cabina de un avión. No la estoy viendo, perdonad. Ahora, esto es la cabina de un avión, ¿vale? De un avión normal, de pasajero, un avión comercial. Y fijaros que aquí hay como una especie como de sondas. Estas sondas que hay aquí, esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Y esto de aquí ya no estoy seguro, es posible, no sé. Pues estos son sondas de Pitot. Estas son sondas de Pitot que se utilizan para medir la velocidad relativa que lleva este avión, ¿vale? La velocidad respecto del aire. No son muy precisas, porque claro, si tenemos una corriente de aire, pues entonces ya no me está midiendo la velocidad del avión, sino que me está midiendo la velocidad que tiene esa corriente de aire respecto del avión. Pero para vuelos de crucero tener una estimación o una cosa así, pues va muy bien. Va muy bien. O sea, cuando estamos cerca del aeropuerto, pues sí que la velocidad es mucho más precisa mediante radar, ¿vale? Pero cuando estamos lejos del aeropuerto, que estamos en velocidad de crucero, estamos en mitad del océano Atlántico, pues estas ondas van muy bien para saber a qué velocidad estás yendo, ¿vale? Claro, también tenemos GPS y todo eso, ¿no? Pero son medidas redundantes. Y las avionetas deportivas, las avionetas pequeñas, también llevan su sonda de Pitot para medir la velocidad. El cálculo es muy sencillito, ¿eh? Pues ya lo veis, de que simplemente es eso, es lo que había dicho antes. Si tenemos la presión ambiental que hay, que sería la P sub infinito, y esa P sub infinito le restamos la presión total que hemos medido y eso hacemos, de ahí sacamos la velocidad. ¿De acuerdo? Si no conocemos la presión que tenemos infinito, la presión estática, pues existe algo un poco más complejo que es una sonda de Prandtl. La sonda de Prandtl ya es más caro. Una sonda de Pitot la puede hacer cualquiera, ¿eh? Una sonda de Pitot, coges un alambre, lo doblas y ya está, ¿vale? Nosotros tenemos en el laboratorio sondas de Pitot que se hacen en 5 minutos. Una sonda de Prandtl es más complejo. En una sonda de Prandtl, que ya lo veis aquí, es una sonda de Pitot, también se llama sonda de Pitot estática, porque además de la sonda, además del orificio en el cual medimos la presión total, tenemos unos orificios laterales donde medimos la presión estática. Entonces la sonda directamente ya nos da un manómetro en el cual hace la resta entre estas dos presiones. Tenemos la diferencia entre la presión total y la presión estática, que es la presión dinámica. Y por tanto, automáticamente de aquí me da la presión dinámica y por tanto la velocidad. ¿Vale? Es sencilla. Sencilla, pero bueno, son caras, ¿eh? Son caras porque mecanizarlo es difícil, tienen que ser precisas, hay una ISO que te dice cómo tiene que ser esta sonda, no sé qué. Y aquí fijaros que en esta sonda tenemos aquí arriba, tenemos dos salidas para ponerlo en el manómetro diferencial, donde tenemos aquí la salida de la presión total y aquí tenemos la salida de la presión estática. Y la presión total es mayor que la estática y al medir la diferencia entre las dos, pues tenemos la presión dinámica. ¿Vale? Esto en cuanto a anemómetros basados en la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a caudalímetros. Caudalímetros hace algo parecido. No llegamos a tener punto de estancamiento, pero lo que hacemos es que hacemos al revés, aceleramos el fluido, por ejemplo, en un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi, aceleramos el fluido, entonces al acelerar el fluido se baja la presión y al bajar la presión medimos esta diferencia de presión y esta diferencia de presión me da una idea de la velocidad y esta velocidad la multiplico por la sección y tengo el caudal. Es sencillo. Mira, la ecuación es esta. Solamente es el punto 1, el punto 2, hacemos Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Aquí, cuidado, porque aquí la densidad del fluido puede ser importante. Si, por ejemplo, tenemos agua, aquí tenemos una diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 que puede ser importante, por tanto lo introducimos aquí. ¿Vale? Entonces tenemos la velocidad tenemos en el punto 1, más la presión en el punto 1, más la altura en el punto 1, es la velocidad en el punto 2, más la presión en el punto 2. Hemos bajado la presión porque hemos aumentado la velocidad, por lo tanto aquí el flujo es capaz de hacer menos trabajo porque la velocidad es mayor. Entonces, al arreglar aquí términos,
tenemos esto. La diferencia de las energías dinámicas es la diferencia de presión que medimos más la H. Y las velocidades están relacionadas mediante la ecuación de continuidad, de nuevo, y al introducir todo esto aquí dentro, pues tenemos esto con la V2. Entonces, de aquí sacamos el valor de la V2. Esta beta es la relación entre los diámetros del Venturi y ya está. Ya está. Es tan sencillo como esto. Muy, muy sencillito. ¿Vale? Solamente, claro, que aquí hemos puesto Bernoulli y no hemos tenido en cuenta la fricción, que aquí hay fricción. Entonces, al meter la fricción en la ecuación de Bernoulli es complejo. Entonces, lo que se hace normalmente es que se calibran. Se miden los caudales que da teórico según la ecuación de Bernoulli, se mide el caudal real y de aquí se obtiene un coeficiente de calibración que se llama coeficiente de descarga, que si el Venturi está bien hecho suele ser bastante grande, está entre 0,95 y 1, es decir, que la caudal que nosotros obtenemos utilizando Bernoulli se parece bastante al real. Entonces, los fabricantes de los Venturis te dan una tabla de los CDs, porque claro, este CD depende del caudal. Entonces te dan una tabla, una gráfica del CD en función, no del caudal, sino del número de reinos, que no lo hemos visto todavía, pero ya lo veremos. Te dan una función de CD en función del caudal y entonces tú haces tus correcciones y haces tu calibración y haces si te interesa tenerlo de una forma muy precisa. ¿Vale? Entonces fijaros que esto es muy práctico porque es un término que no es muy invasivo, es decir, tú tienes una tubería, quieres saber el caudal que pasa por la tubería, pues cortas la tubería, metes ahí un Venturi. El Venturi tienes una diferencia de presión, mides la diferencia de presión con un manómetro y a partir de ahí obtienes el caudal. ¿Vale? Luego hay otras cosas que son variaciones de la ecuación de Venturi, ¿vale? Del término de Venturi. Uno es el diafragma, o también se llama orificio. Es un Venturi barato. Venturi suelen ser caros, ¿eh? Un Venturi bien hecho, Venturi de calidad, se te puede ir bien alrededor de los 1.000 euros. Depende del tamaño, ¿vale? Pero son caros, son muy caros. En cambio, una cosa muy fácil de calcular, una cosa muy fácil de hacer, de fabricar, es un orificio, es una placa orificio. Es un Venturi low cost. En lugar de hacer el estrechamiento así, bien hecho, bien calculado, y no sé qué, no sé cuánto, y luego hacer esta ampliación de aquí, que se hace así precisamente para evitar lo que he dicho antes, de evitar el desprendimiento de capa límite, que el flujo sea ordenado, ¿vale? En lugar de hacer eso, se hace esto. Un disco y el disco se le hace un agujero en medio. Y ya está. Bueno, no, ya está, no. Hay también una ISO que tiene que cumplirse, tiene que hacerse una rebaja aquí, en este disco, y aquí tiene que hacerse una pequeña salida, como se ha visto aquí. Entonces, la expansión del Venturi, la contracción la hacemos de forma natural, no artificial como Venturi, y la expansión también se hace de forma natural, se expande el flujo del solo. La ecuación, la expresión es exactamente la misma, es esta, lo mismo. Lo que cambia es el CD, que en lugar de tener un CD de 0,95 o 1, tenemos un CD de 0,6. Ya está. Entonces, el diafragma normalmente está tabulado, es decir, ahí os puedo enseñar. No tiene sentido verlo, enseñaré más, porque ahora es que, claro, estaría en términos de análisis dimensional que no lo hemos hecho. Vale, y seguimos. Esto es el diafragma y, bueno, os puedo enseñar en... no, sí que os lo enseño. Os voy a enseñar en Wikipedia. Orifice plate. Veáis que no, más que nada lo enseño pues para que veáis que yo no me invento las cosas. Aquí hay una página web para de Wikipedia para el orifice plate, es allí el diafragma, el orificio, la placa orificio. Y aquí veis, bueno, pues lo que os he explicado, ¿vale? Es un orificio que tenemos un diámetro de uno de nuestra instalación, nuestra tubería, y hacemos un corte en la tubería y metemos una placa, ¿vale? Con un agujero en medio. Entonces medimos la diferencia de presión que hay antes y después de la placa, ¿vale? Y esta diferencia de presión pues se mide, ahí tenemos aquí esta relación para este caudal, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro CD. Y el CD es coeficiente de descarga, que normalmente está, aquí lo pone entre 0,6 y 0,85. Lo habitual es que esté alrededor de 0,6.
¿vale? Y entonces este CD, pues hay una ISO que te permite calcular el valor de este ACD, ¿vale? Ahí la ISO, esta ISO, la 5167, que te permite calcular el valor del ACD, ¿vale? Que es este número de aquí, que está en términos de beta, y aquí tenemos el número de Reynolds, que ya hablaremos más adelante, que es el número de Reynolds, tienes esta expresión que te permite hacer una estimación del valor. Esto yo lo he hecho un montón de veces, es decir, medir el caudal que tenemos a través de una instalación porque lo necesitamos para alguna cosa, estamos haciendo experimentos y necesitas el caudal, hemos metido un orificio, y este orificio tiene una beta, y entonces pues esto lo metemos en un programa, esta expresión, y te da cuál es el CD, y por lo tanto corriges el caudal teórico y ya tienes el caudal real. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que esto se hace y que la base de esto, es decir, lo que permite hacer esto, es la ecuación de Bernoulli. Para ir terminando, vamos a ver, la ecuación de Bernoulli también se aplica en otro caso, que es la medida del tiempo que tarda un depósito en descargarse. Esto también es Bernoulli. Primero tenemos Torricelli. Torricelli es esto. V2 es igual a raíz cuadrada de 2GH, que seguramente lo conocéis. Torricelli viene de Bernoulli. Déjame que lo haga esto en la pizarra. ¿Vale? Tiene más sentido. Os enseño la pizarra. Entonces, lo primero es Torricelli. Torricelli es muy sencillo. Tenemos un depósito. En este depósito tenemos agua. ¿Vale? Y este agua sale con un chorro. Tenemos un orificio y sale con un chorro. Este orificio está a una profundidad h respecto del nivel. ¿Vale? Y Torricelli simplemente dice que esta velocidad por la que sale este agua por el orificio es la raíz cuadrada de 2GH. Esto es conservación de la energía. Fijaros, de hecho, que es lo mismo que sale si nosotros cogemos una masa m y la dejamos caer debido al campo de la gravedad. Cuando esta masa m ha bajado una altura h, su velocidad es también raíz cuadrada de 2GH. Esto lo podéis hacer, seguramente lo habéis hecho en mecánica, es conservación de la energía. Tú igualas la energía potencial que tienes aquí, H minúscula he puesto. Igualas la energía potencial que tienes aquí, la igualas con la energía cinética que tienes aquí, y al igualar estas dos energías te sale esto, que la velocidad es raíz cuadrada de 2GH. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo, es esto. Es también conservación de la energía entre este punto que tenemos aquí, que no tiene velocidad y que tiene una cierta altura, y este punto que tenemos aquí, que no tiene altura pero tiene velocidad. Claro, aquí ¿qué pasa? Que la presión, lo único que hay que tener en cuenta es que aquí la presión es la misma. Y aquí tenemos la presión atmosférica y aquí tenemos la presión atmosférica. Los dos chorros, las dos partículas de fluido están en contacto con el aire. ¿Ok? Vale. Entonces, conociendo esta velocidad, se puede hacer una estimación de cuál es el tiempo que tardaría en vaciarse un depósito. Vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo, que es, vamos a suponer que tenemos un depósito de sección A, ¿vale? Está lleno de agua. Esta agua sale por aquí y esta agua sale con una velocidad que está ahí fuera de 2GH. ¿Vale? Y podemos medir. Y hago una pregunta para que me contestéis vosotros. ¿Cuál es el tiempo que tardará en vaciarse este depósito utilizando la ecuación de continuidad? ¿Vale? Venga, os dejo un minuto para que lo penséis. Pongo aquí. Tiempo tarda vaciarse el depósito. Claro, lo tenéis en los apuntes, pero me gustaría primero hacer una estimación sin necesidad de utilizar los apuntes. Es decir, intuitivamente, para vosotros, ¿cuánto tiempo tarda esto? Podemos hacer una primera aproximación, una primera iteración,
calculando cuál es el caudal que está saliendo. Conocemos este área, que es el área del depósito, vamos a llamarla A sub D, y esto es el área del orificio, A sub O. ¿Vale? Entonces, por tanto, el caudal que está saliendo es la velocidad por A sub O. ¿Vale? Y según la ecuación de continuidad, este caudal es menos la derivada respecto del tiempo, la masa. Bueno, la masa partido por la densidad. Aquí tenemos una parte. O entonces podríamos llamar, ¿no?, masa partido por la densidad sería volumen, menos derivada respecto del tiempo del volumen. ¿Vale? Esto sería continuidad. Si suponemos que U es constante, ¿vale?, que no varía en el tiempo, la velocidad, que la velocidad es siempre la misma, que la velocidad va a ser siempre la misma, entonces esto es muy sencillo. Es muy sencillo, porque esto es simplemente que la variación de volumen partido por la variación de tiempo, esto es igual a, bueno, este es un menos, pero en teoría esto también es un menos porque está, sí, porque está disminuyendo el volumen, ¿vale? Por tanto es una menos variación de volumen, esto es igual a U por A sub 0, ¿vale? Y por tanto nos quedaría que la variación de tiempo sería simplemente esta variación de volumen partido por U a sub 0. ¿Vale? Y la U hemos dicho que era la raíz cuadrada de 2GH, por tanto esto sería, la variación de volumen es la A sub D por la H. Y aquí abajo tenemos la U sub C, la U que es la raíz cuadrada de 2GH y la sub 0. Por lo tanto esto me quedaría A sub 0 partido por, no, A sub D partido por A sub 0, y aquí tendríamos H partido por la raíz cuadrada de 2GH, que sería la raíz cuadrada de H partido por 2G. ¿Vale? Tendríamos esto, de primera aproximación. Esta sería sencilla, ¿vale? Diríamos que el tiempo que tarda es esto. Raíz cuadrada de H partido por 2G, A sub T partido por A sub 0. Bueno, primero comprobemos que esto tiene realmente unidades de tiempo. Que sí, porque la H son metros. Y la gravedad son metros partido por segundo al cuadrado. Al hacer la raíz cuadrada de esto, pues se queda segundos. ¿Vale? Y la relación de área, pues es adimensional. Y efectivamente, sabemos que cuanto mayor sea la A sub D respecto de A sub 0, pues mayor es el tiempo. Cuanto más pequeño es el orificio, más tarda. Cuanto más grande es H, más tarda. Cuanto más grande es la gravedad, menos tarda, evidentemente. ¿Vale? Vale. Pero esto tiene un error. Esto tiene un error. El error está aquí. ¿Alguien sabe cuál es el error de esto? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde está el error? Mira, que no os oigo y no sé si estáis o no estáis, si estáis durmiendo, si estáis todavía haciendo el café, si habéis vuelto, si os habéis ido. Va, que alguien diga algo. Decidme que no estoy hablando solo. O sí que estoy hablando solo. Vale, menos mal. Pero Pau, di algo, porque yo no sé si a lo mejor es un bot, lo que ha escrito ahí que estamos. Tenéis un bot instalado aquí en el Meet, que cuando veis que cuando el profe no dice nada, entonces dice, no, estamos aquí. Vale, pues entonces decidme, ¿cuál es el error? Venga. No es un bot, pero tampoco sé el error. Bien, muy bien, Pau. ¿Alguien sabe el error? Aquí falla algo, aquí hay algo que no es correcto. Pero claro, si lo digo yo, entonces vosotros ya no pensáis, quiero que penséis un poco más, reflexionad un poco, ¿cuál es el error? Está puesto en los apuntes, también.
Es decir, podría decir, bueno, pues no lo digo y lo miráis vosotros en los apuntes. Pero me gustaría que lo pensarais un poco. Sois 20. Uno de los 20 tiene que saber cuál es el error. No me lo creo que de los 20 no haya nadie que no vea cuál es el error que hay en este razonamiento. Elena dice el área. ¿Qué área? El área es constante, sí. Las dos áreas son constantes. A sub d es constante. ¿El signo? No, el signo no, pero Paul lo está diciendo bien. Paul, dilo, habla por favor. Que como a medida que estaba bajando la presión, en plan que va bajando, el peso no es tanto, de forma que va saliendo más lentamente. Exactamente, pero no la presión, a medida que va bajando el nivel. Sí, perdón. Claro, que la H, por definición, la H no es constante, la H va disminuyendo y por lo tanto si la H va disminuyendo, esta U, esta velocidad también va disminuyendo. ¿Vale? Es decir, que esta U no es constante. Este es el error. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo ahora considerando, quitando este error. Es decir, quitando este error, lo tendríamos entonces que la U es la raíz cuadrada de 2GH, ¿vale? Esto está bien. El caudal es la raíz cuadrada de 2GH por la sub 0, esto está bien, ¿vale? Pero esto es igual a la derivada a menos, hemos dicho que la derivada del volumen respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, el volumen es H por el área, por la sub d. Por lo tanto, esto es menos A sub d, la área del depósito, por la derivada de H respecto al tiempo. Y esto es queda una ecuación diferencial, simplemente lo único que ocurre es que tenemos una ecuación diferencial de este término igualado a este término. Entonces tenemos que la derivada de H respecto de t es igual a menos raíz cuadrada de 2GH a sub 0 partido por A sub t. Es decir, que la derivada de H partido por raíz cuadrada de 2GH es igual a menos A sub 0 sobre A sub d y derivada diferencial de t. Esta es la ecuación diferencial que hay que hacer. Hay que integrar esto. Integramos esto entre h y 0. ¿Vale? Y esto es la t. Y de aquí sale el tiempo. Este signo menos se tiene que quedar porque se irá con estos límites de integración que están al revés, no están entre 0 y h, están entre h y 0. Y por otro lado aquí tenemos una potencia negativa que ya veréis que quedará un tiempo positivo, en teoría. ¿Vale? Esto es cómo se calcula el vacío del depósito, lo tenéis hecho en los apuntes, lo acabáis de hacer vosotros. Y en los apuntes además hay una actividad, hay una pregunta. ¿Vale? Bueno, aquí está el cálculo. Tenéis el cálculo hecho, en los apuntes. Pero aquí hay una pregunta, que es ¿qué pasa si la sección del depósito no es constante? Por ejemplo, un embudo. Entonces yo dejo vosotros que os acabéis de mirar esto, ¿vale? Por otro lado, también en los apuntes tenéis aquí una cosa que es interesante, que es, aquí es la ecuación de Bernoulli, pero de nuevo no hemos tenido en cuenta el rozamiento y sobre todo, más que el rozamiento, el hecho de que aquí tenemos un orificio que me está perturbando muchísimo el flujo, ¿vale? Entonces, en este orificio, primero tiene dos perturbaciones importantes. Una, que me está acelerando el fluido y por tanto el flujo se me está contrayendo, ¿vale? Y entonces tenemos una vena que se llama la vena contracta, que quiere decir que el chorro de aire, de agua que está saliendo, no tiene bien la sección del orificio, sino que es una sección más pequeña. Entonces aquí hay uno que se llama un coeficiente de contracción, ¿vale? Que es la sección que tiene la vena contracta respecto a la sección del orificio, que es un número menor que 1, eso primero por un lado. Por otro lado tenemos un coeficiente de velocidad, porque la velocidad con la que sale esto no es bien la raíz cuadrada de 2GH, porque aquí tenemos que el orificio me está frenando el fluido, por lo tanto la velocidad va a ser menor, ¿vale? Y entonces la producto de los dos coeficientes me da un coeficiente de descarga. Eso es un número, bueno, depende de cómo es el orificio. Depende de cómo es el orificio, pues un número que puede estar 0,8, 0,9, 0,95, algo así, ¿vale? Entonces, este coeficiente de descarga hay que meterlo en la ecuación esta para calcular el caudal y veis que, bueno, pues aquí está este coeficiente de descarga, ¿vale?
Sale un término alfa, esto lo hacéis vosotros, ¿vale? Y aquí tenemos el coeficiente de descarga. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un embudo? ¿Qué ocurre cuando tenemos un embudo? Pues lo que ocurre es que en el caso de un embudo o cualquier otra forma, es decir, algo así, por ejemplo, bueno, pues lo que ocurre en este caso, supongo que ya lo veis, antes, ¿quién me lo estaba preguntando? Si el área, Elena preguntaba el área constante. En aquel cilindro, el área constante. En cambio, en este AD es función de H. Esto es lo que ocurre. ¿Vale? Un posible ejercicio que podría plantearlo para ponerlo, por ejemplo, en el entregable, por ejemplo, es un depósito que tenga forma semiesférica. ¿Y sabe para qué chorro? Pues calcular el tiempo que tarda en vaciarse esto. Y aquí también, el tiempo que tarda en vaciarse esto. Vale. Para acabar el tema de hoy, la clase de hoy, os quiero plantear, no va a dar tiempo a hacerlo, pero lo haremos la semana que viene, quiero plantearlo para que lo vayáis pensando durante esta semana, ¿vale? Un problema, yo lo quería hacer, pero bueno, como me he entretenido más con otras cosas también interesantes. ¡Ay! No estaba enseñando la pizarra, perdonad. Bueno, vosotros estabais viendo la pizarra, seguramente de vosotros, pero en el MIT no lo estaba enseñando. Aquí, el tema del embudo, donde AD es función de H, ¿vale? Entonces, calcular qué tiempo tarda. Y aquí estaba diciendo el tema de una semisfera, por ejemplo, una semisfera que tenga un radio o un diámetro D. Un depósito semiesférico con un diámetro D, pues ¿cuánto tiempo tarda en descargarse? Esto, ¿vale? Esto es un problema interesante. No es bien un problema de fluido, bueno, sí que es un problema de fluido, porque es aquí aplicar Bernoulli, Torricelli y todo esto, pero es más bien geométrico y más bien es, bueno, un problema de ingeniería, pero está bien, sobre todo me interesa porque tengáis un orden de magnitudes y varía mucho la cosa. Y ahora lo que quería plantearos es el tema del resalto. Si nos vamos a Atenea de nuevo, aquí estamos en Atenea. Si me quiere responder aquí, hay una cosa que es lo que os he dicho al principio de clase, que es el resalto. ¿Un resalto qué es? Un resalto es esto. Le quito el sonido. Igualmente vosotros, no sé si oís el sonido, pero bueno, un resalto es esto, veréis. Es lo mismo, es también Venturi, donde se acelera el fluido, ¿vale? Es un río, se acelera, pero llega un momento en que se tiene que frenar, ¿vale? Porque se encuentra con un punto de estancamiento, que es lo que hay aquí. Aquí hay un estanque o algo así. Entonces hay un punto de estancamiento. Ese punto de estancamiento llegamos, pero no llegamos de una forma suave, sino que llegamos de una forma abrupta. ¿Lo veis? Es esto de aquí. Entonces esto es lo que se llama un salto hidráulico o resalto. En inglés es hydraulic jump. ¿Vale? Lo tenéis aquí escrito. Hydraulic jump example. Esto es un resalto lineal. Luego hay el otro ejemplo, que lo habéis visto todos los días en casa, y más ahora que no tengo que lavar la mano con jabón cada 2×3, que es el resalto circular. Este es el resalto circular. ¿Vale? Cada vez que os lavéis las manos en la pica, veis este resalto. Aquí, ¿qué es lo que se está produciendo? Aquí tenemos un fluido que cae, ¿vale? Por tanto, está muy acelerado, ¿vale? Choca contra una superficie, se expande de forma radial, con mucha velocidad, pero claro, llega un momento en que esa velocidad no la puede mantener. No podemos ir a una velocidad tan grande de forma indefinida. Entonces llega un momento en que tiene que bajar esa velocidad, y a no ser que nosotros la controlemos esa velocidad para bajarla de forma controlada, muchas veces se hace, a veces se hace esto en las centrales hidráulicas, se diseñan los canales de salida para poder controlar este resalto, pero en este caso una pica de casa donde te fregan los platos, pues no lo tenemos controlado esto, se forma un resalto, se forma este salto de aquí. Entonces a mí me gustaría estudiar este resalto, ¿vale? Y es lo que quería hacer ahora, pero se me quedan 5 minutos, por tanto no da tiempo, lo único que quiero es plantearlo, ¿vale? Entonces os planteo este resalto hidráulico, ¿cómo se plantearía desde el punto de vista
de fluidos y lo acabamos de hacer la semana que viene. ¿Vale? En un resalto hidráulico lineal, resalto hidráulico lineal, vamos a simplificarlo, tenemos un suelo, ¿vale? Y tenemos un flujo que viene de forma rápida por aquí, forma rápida y poco profunda, ¿vale? Y que tiene que salir pues a una lenta y alta, ¿vale? Profunda. Entonces aquí se produce un resalto, que es esto. ¿Vale? Este es el resalto. Vale. Entonces, partimos de que sabemos cuánto vale esta H1, o sea, este es el punto 1, entonces partimos que conocemos H1 y conocemos la velocidad U sub 1, ¿vale? Y no conocemos H2 y no conocemos U sub 2. ¿Vale? Entonces utilizamos un volumen de control para estudiar esto. Ponemos un volumen de control, esto. Esto va a ser nuestro volumen de control. Y a partir de este volumen de control, dadas las entradas U sub 1 y H1, queremos conocer U sub 2 y H2. Y necesitamos entonces dos ecuaciones, ¿vale? Pero en realidad no son dos, sino que son tres. Porque aquí con ecuación de continuidad y conservación de cantidad de movimiento, no, solo necesitamos dos, exactamente. Continuidad y conservación de cantidad de movimiento. Y lo que pasa es que luego la energía, aquí Bernoulli no la podemos utilizar. No podemos utilizar Bernoulli porque aquí tenemos disipación de energía. ¿Vale? Entonces, Bernoulli no se puede utilizar, Bernoulli no, porque hay disipación de energía. Estamos disipando energía. La energía no se está conservando. Lo que yo quiero conocer es precisamente cuánta energía disipada hay. Cuánta energía se disipa. Y esto es lo que vamos a hacer la semana que viene. Recordadme, ¿verdad?